Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Una vez más, otra sesión del podcast LVP. Yo soy Ángel Coronel y estamos con la tercera temporada ya, la tercera temporada del podcast LVP, el único podcast que escuchas, el único y el primero que escuchas en la radio aquí en Hermosillo. Nos puedes escuchar en todas las plataformas digitales, por supuesto, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TuneIn, en todas partes y por supuesto también en el 88.1 FM, La Voz del Pitic. Y en esta sesión pues nos volamos la barda como siempre. Tenemos puro cuarto bat siempre por acá. Y tenemos al empresario Arturo Fernández. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ángel? Pues muy bien, muchas gracias por la invitación. Ya, Aquí ya, andamos. ya, ya teníamos rato que debíamos de haber grabado algo, ¿no? Hacía Por rato que acá. teníamos que haber hecho esto, Sí, efectivamente. sí. Bueno, ya habíamos estado aquí en el estudio, ¿no? En una de las mesas de Hermosillo, ¿cómo vamos, no? Así Pero es, pero no en este formato, Ajá, ¿no? en este No en este formato, formato. este ya es más relax, ¿no? Ya parece de viernes, así, ¿no? Faltan así, algunos, Algún elixir etílico por así ahí. es, así es. Oye, Arturo, pues bueno, acá te conocemos perfectamente. Tienes mucho público porque colaboras también en otros espacios. Pero para la gente que no te conoce, cuéntanos un Sí. poco de ti, Arturo Fernández. Bueno, pues, ¿qué te gustaría saber? ¿No? Pues eres Bueno, empresario. sí, tenemos tres generaciones aquí en Hermosillo, en Sonora. Empresarios desde mi abuelo, ¿no? Que llega de España aquí a Sonora, Hermosillo específicamente. Y bueno, pues empezamos en diferentes giros. Hoy en día estamos en el giro molinero, en agencias automotrices, en proyectos inmobiliarios y uno que otro, diferentes proyectos en los que hemos entrado y salido, ¿no? Fui presidente de Coparmex. Fui No hace y mucho, ¿no? Hace, no, ¿qué tan? el año pasado Terminaste, ¿no? Sí, sí. terminamos el cargo ahí. Ahora hay un presidente que es Kurt Gerhard, ¿no? Pero sí, terminamos ahí ese cargo en enero del año pasado. Y bueno, pues por ahí se nos atravesó una candidatura, ¿no? Sí, sí. Y ya pues hemos estado explorando, lo que hemos estado haciendo últimamente es explorando modelos de desarrollo económico, sobre todo lo que se ha estado haciendo en otros estados, tratando de hacer un benchmarking y bueno, pues viendo de qué manera o diferentes maneras en las que podemos ir empujando el desarrollo de Hermosillo, de Sonora y buscando nuevos límites para la competitividad, ¿no? Ok, que de hecho el tema de la competitividad es un tema que tienes manejado ya diestra y siniestra, ¿no? Te he visto muy activo, Así es. proactivo, ¿no? Con iniciativas y todo este asunto de la... Sí, exacto. O sea, que queremos encontrar las mejores prácticas, los mejores modelos de qué es lo que podemos hacer pues para ir empujando la competitividad, la productividad de nuestra entidad, atraer más inversión, buscando pues un mayor desarrollo, ¿no? Ujú. Oye, y bueno, aprovechando la plática, ¿no? Y que hablas de competitividad y toda esta cuestión que se puede ver desde lo macro a lo micro, ¿no? Ahorita estamos en marzo, en principios de marzo, grabando este podcast y estamos viviendo un momento histórico, ¿no? Entre, Sí. entre la Rusia, Ucrania. ¿Cómo ves? Digo, obviamente no creo Oye, que nadie lo vea con buenos ojos, ¿no? Pero sí, esto de vivir momentos históricos va a acabar con nosotros, ¿no? Cuando no es la pandemia, es una guerra, oye, la gente ya se está arrepintiendo de vivir estos momentos históricos, ¿no? Como los así, memes, ¿no? así es. ¿Quién decía que quería ser parte de la historia, no? Oye, pues, ¿cómo ves que tú que estás muy metido y bueno, como empresario, que tienes este contexto, pues Sí, obviamente lo local hasta lo internacional, ¿no? claro. ¿Qué podemos sacar de aquí? Mira, bueno, hay tres ángulos desde los que podemos ver este conflicto, ¿no? Está el histórico, está el político y está el económico, ¿no? Esta es una guerra que, pues digo, que ya le podemos llamar guerra. Hay quien dice es una invasión, será lo que sea, ¿no? Pero pues esto es una guerra. Y tiene características, así como cada guerra que nos ha tocado ver, con características muy distintas. Ujú. Y aquí se está dando por un frente, pues un enfrentamiento bélico, pero por otro lado se está viendo un enfrentamiento económico, ¿no? Ujú. Rusia la han aislado financieramente del resto del mundo y esto se ha ido convirtiendo cada vez más en una debilidad, una vulnerabilidad para todos los países
porque la correlación, la manera en la que se encuentran interconectadas las economías, pues cada vez es más íntimo, ¿no? Pues en la antigüedad, en la Segunda Guerra Mundial, el impacto económico pues siempre era más focalizado, más local. Pero ahora aislar a un país financieramente del resto del mundo pues ha tenido un enorme impacto, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, que el rublo ya perdió el 40% de su valor, ¿no? Estamos viendo una caída en algunos valores en los principales valores de su bolsa de valores hasta del 56%. Es un golpe pero durísimo. Si recuerdas, en México la crisis del 94 la inició una devaluación del peso contra el dólar, que eso desató una cadena de consecuencias, ¿no? Pero pues ahora imagínate una devaluación del 40%, pues prácticamente de golpe y porrazo, un crack en la bolsa del 56%, tuvieron que cerrar la bolsa de valores para frenar el daño que estaban sufriendo sus valores. Pero también esta correlación pues también nos impacta al resto del mundo. O sea, no puedes dañar una economía sin esperar que vaya a haber una ramificación en el resto del mundo. Sí, como, Entonces, como si fueran casos aislados, ¿no? Está todo interconectado totalmente. exacto. O sea, si recuerdas en el 94 cuando tuvimos la crisis de aquí en México le llamaron el efecto tequila, ¿no? Sí. Y el efecto tequila contaminó, se contagió el resto del mundo. El efecto Samba, que fue la crisis en Brasil, pues también, ¿no? Le llaman efecto Samba porque también hubo una contaminación ahí. El efecto vodka, también hubo una crisis en Rusia, por allá en los 90s, que también logró este impacto, ¿no? Y en el 2008, que vimos la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, pues permeó a todo el mundo. Años después seguimos viendo el impacto que tuvo en la economía de países como Grecia, como Italia, ¿no? Que se veían afectados por algo que sucedió allá en Estados Unidos, ¿no? Entonces, los alcances de un impacto económico como estos, tiene muchísimo alcance, ¿no? Oye, y bueno, sabemos que está la ONU, la OTAN y todas estas cosas, o estos, eh, ¿cómo se dice? Organismos y unos bélicos, Sí, otros no bélicos, ¿no? sí, sí, sí. Este, ¿qué crees que está fallando en este momento? Digo, porque hasta el momento se le han impuesto algunos mecanismos con los que históricamente Rusia, pues ya, yo creo que ya se estaba acostumbrando, ¿no? Por allá del Sí, 2014, las sanciones que tuvieron que empezaron a formar su propio bloque económico. ¿Cómo ves claro. todo esta parte, Sí, pues económica, ¿no? sí, bueno, es que parte de lo que estamos viendo es que la ONU, que finalmente parece ser que ahora sí, siempre sí va a funcionar, ¿no? Pero bélicamente no. Bueno, Ujú. en el discurso que dio Joe Biden ayer en el Congreso, pues hubo un mensaje ahí claro y contundente de que Estados Unidos no se iba a involucrar militarmente en este conflicto. Iban a seguir apoyando económicamente, con sanciones y de otras formas, pero que no iban a enviar tropas, que no iban a involucrarse directamente, ¿no? Entonces, lo que han estado haciendo, pues son estas medidas de las que estamos hablando, ¿no? Yo creo que la más dura y más fuerte, pues es esta manera de aislar a Rusia. Pero esto viene, digo, si nos vamos al trasfondo histórico, la ONU nace en el 45, ¿no? Inmediatamente después de la Guerra Mundial, con el objetivo precisamente de evitar conflictos como este, ¿no? Desgraciadamente se forma un Consejo de Seguridad en el que se meten a 5 países que tienen la facultad de vetar una iniciativa militar, ¿no? Ujú. Una iniciativa bélica. Y uno de esos 5 países, pues es Estados Unidos, sí, China, sí, Francia, Inglaterra y Rusia. Entonces, pues Rusia tiene la facultad de vetar cualquier iniciativa, ¿no? Y pues eso fue lo que sucedió, ¿no? Se pone sobre la mesa, ¿no? Actuar, condenar la invasión a Ucrania y pues Rusia lo veta. Entonces queda anulado la ONU. En el 49 nace la OTAN, la Organización del No, Tratado Atlántico Norte, con ese fin de frenar precisamente a la Unión Soviética. Digo, no lo dicen así textual y literalmente, pero pues, la verdad es que no es ningún secreto que para eso lo formaron. Dicen, bueno, no nos va a servir la ONU, bueno, pues necesitamos crear otra cosa que nos sirva para esto, ¿no? Eh,
Y bueno, y esta es la que se ha estado formando. La integran 30 países Ujú. hoy en día y estaban coqueteando pues Con Ucrania, ¿no? con Ucrania, sí, para que se integrara. Entonces dice Rusia, oye, pues la existencia misma de la OTAN pues es una agresión bélica en mi contra, ¿no? Ujú. Porque pues para eso es. Ahora dice, pues la Unión Soviética ya no existe, entonces, ¿por qué sigue Porque existiendo la sí. OTAN, no? Y ahora que está pasando esto, la OTAN dice, pues por esto, ¿no? Ok, estamos volviendo al conflictos similares a los que había en el pasado, ¿no? Exacto, exacto. Oye, y fíjate, ahorita que toca ese tema me parece interesante porque, digo, yo no conozco así a fondo, ¿no? Pero el poderío y la fuerza que ha demostrado Rusia comparado con el poderío y la fuerza militar de Rusia, ¿no? Porque Rusia ha mostrado Ujú. hace unos años atrás, si mal no recuerdo, estos misiles hipersónicos y todas estas cuestiones Claro, nucleares. ¿Cómo ves ahí sí. digo, Fíjate estamos... que sí, cada vez que se da uno de estos conflictos, pues es una sorpresa, ¿no? En el 91, en aquella crisis, en la guerra del Golfo Pérsico, y ahí nos dimos cuenta de la existencia de armamento que no sabíamos que existía. Ujú. Es cuando hicieron su debut los aviones estos que no eran detectables por el Sí. radar, ¿no? Pero antes de eso no sabíamos que existía esa tecnología, ¿no? Y nos quedamos con esa tecnología. Digo, ahora tenemos el F-22, tenemos el Raptor y bueno, tiene Estados Unidos una serie de aviones que sí sabemos que existe, pero ¿cuántas cosas habrán que no sabemos que Sí, forman parte del arsenal de estos países, ¿no? sí, no, de hecho, un pequeño paréntesis, ¿no? Siempre la tecnología militar está muy, pero muy avanzada, hasta desfasada de Exacto, la tecnología que nos toca a nosotros los civiles, ¿no? Se claro, habla a veces de hasta tecnologías de 30 años atrás, ¿no? O sea, que estamos sí, nosotros atrasados. Imagínate, hace, no sé, 30 años, una fuerza militar tenía capacidad para una geolocalización como tenemos ahorita con un GPS, ¿no? Con el claro, celular. claro, Imagínate qué puede haber ahorita, ¿no? Es como... exacto. Oye, en el 91, bueno, los A-10, que son unos aviones así que tienen dos turbinas, que Ujú. tenían su base militar aquí en Mountain Air Force Base, aquí en Tucson, ahí era su base militar, ya los iban a sacar de circulación por obsoletos, Ujú. porque eran completamente análogos. Ya todos los aviones que estaban saliendo de nueva generación, pues son electrónicos y digitales y estos pues todavía tenían un mecanismo y los volvieron a meter, ¿no? Y jugaron un rol muy importante en la guerra del Golfo, precisamente porque eran análogos. Entonces eran Sí. capaces de recibir balazos y bombas, o sea, regresaban con agujeros así y seguían volando, pues no, son aviones antitanques, son los que tienen una metralleta en la parte de enfrente, Ya, ya. ¿no? Muy grande, y bueno, jugaron un rol importantísimo, ¿no? Los volvieron a meter en circulación y creo que aún los podemos ver por aquí o por allá, ¿no? Back to the basic, así. Back to basics, sí. Pero ¿qué armamento nuevo no habrá, ¿no? Que digo, qué miedo, ¿no? Que habrá que no sabemos que se cuenta con ese arsenal, ¿no? Los conflictos bélicos, bueno, la guerra, los retos, la adversidad, siempre sirven para empujar la innovación, ¿no? Ujú. En la Segunda Guerra Mundial tú ves el armamento que se utilizaba a principios de la guerra y lo comparas con lo que se utilizaba al final. Ujú. 6 años de diferencia, nada más entre 1939 y el 45, y ves una diferencia, pero abismal, ¿no? Entonces, para eso sirve también estos enfrentamientos, ¿no? Sí, digo, como pueden decir, dentro de lo malo, lo bueno. También, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, en la cuestión de los avances de la medicina, ¿no? Que entran los asuntos estos de bioética, ¿no? De que Claro. experimentaron literal Sí, con la seres pandemia, humanos, exacto. exactamente. Entonces, ahí es como reflexionar, ¿no? Oye, en circunstancias normales desarrollar una vacuna pues puede tomar una década, ¿no? Una Sí, década sí, entre sí. las pruebas y las aprobaciones y la investigación y ahora pues en la pandemia, en medio de la pandemia, pues cuánto tiempo tomó, ¿no? Un año más o menos, ¿no? Exacto, Sí, exacto. son innovaciones, ¿no? Así es, la Oye, adversidad. y bueno, hablando, ¿no? Para seguir un poquito aquí con el tema, que es lo que está ahorita
pues lo que se está viviendo a nivel global, ¿no? Este Sí. tema. ¿Qué repercusiones así puede haber en nuestro país o en Sonora? Ujú. Digo, porque nos preocupamos por la violencia de la guerra allá digo, no es para menos, ¿no? Allá en Ucrania, Rusia. Sí, Pero pues también aquí estamos, hay muertos y muertos exacto. vivimos nuestra propia guerra, ¿no? Se hablaba de rescatar un estudiante sonorense, ¿no? Que creo que de Navojoa, que se encuentra por allá. Ujú. Pero pues cuántas personas no están en peligro aquí en Caborca, En en, Navojoa, en en, Obregón, en, sí, en Cajeme, sí, sí, exactamente, sí, ¿no? Sí, o sea, es una óptica, pues que desafía la razón, ¿no? Ahora, en afectaciones, ¿qué es lo que nos puede afectar aquí en Sonora? Mira, esta parte del mundo, Ucrania, es un ujú, importante fabricante, o bueno, de aluminio y de paladio, que son dos insumos muy importantes para la industria automotriz. Nosotros dependemos en una parte muy importante de la industria automotriz aquí en Sonora. ujú, Solamente cuando se hizo el bloqueo acá de la entrada de la carretera a Cananea, ujú. se dejaron de producir miles de vehículos. Tuvo que parar la producción de la planta Ford porque cortas las cadenas de suministro. Entonces tienes un producto tan complejo que basta con que falte un insumo, un componente, ¿no? Para que ya no puedas seguirlo fabricando. Pues los vehículos pues son productos sumamente complejos, ¿no? No es como, por ejemplo, bueno, este micrófono, ¿no? Pues tiene muchas menos piezas, ¿no? Que- Entonces es más difícil, pero en un automóvil, pues con que te falte un microchip, con que te falte la ventana, el parabrisas, algo, ujú. pues ya tienes que parar la Un sensor producción, ¿no? simplemente, cualquier cosa, ¿no? Son... Exacto. Y lo otro que somos nos gustan las tortillas de Ah, harina ok. aquí en Sonora. ¿A quién no le gusta, no? Sí, y el pan, ¿no? Y nos gusta el pan. Y esa es una parte muy importante productora de trigo. Entonces, va a subir el trigo. Importamos trigo nosotros No, pero si se deja de producir trigo o si Ajá. se deja de exportar trigo en un área del mundo, en una Ujú, zona del mundo, entonces hay un desabasto a nivel mundial y sube el precio. ujú. Entonces no es que nos vayamos a quedar sin trigo, pero sí pudiéramos esperar un incremento de precios, ¿no? Ok. El trigo se mide en precio en dólares por bushel, normalmente anda entre 4 y 5 dólares. Ya vimos que andaba llegando a los 9 dólares por Ok. bushel, ¿no? Yo creo que el precio máximo que hemos visto fue por allá en el 2008, que llegó a 17 y bueno, era el fin del mundo, ¿no? Ok. O sea, bueno, en el mundo de las tortillas, Sí, ¿no? no, el mundo de todos los De los mexicanos, de todos tacos, de los de los tacos y de las... tacos. Sí, en ese universo, ¿no? En ese pequeño universo, pero sí el impacto no se hace esperar, ¿no? Entonces, eso es como nos podría afectar aquí en el corto plazo. Pero lo otro que la otra cosa que habría que estarnos preguntando es cómo se va a resolver el conflicto. O Ok. sea, ¿qué va a pasar? Porque pensar en que esto se va a resolver con la salida de Rusia, que se va a regresar a su Sí, país, que se sí, van a dar la media es un hecho vuelta. que Rusia y aliados ya caminaron y ahora van a retroceder, ¿no? Sí, exactamente. O sea, en Rusia se privilegian los liderazgos fuertes, de mano firme, de mano de hierro, por Ujú. así decirlo. Mostrar cualquier tipo de debilidad es imperdonable, ¿no? O por lo menos ese ha sido el perfil de los liderazgos en ese país. Ujú. Entonces, pensar en un mea culpa, perdón, me equivoqué, doy vuelta para atrás, vamos de vuelta a casa, híjole, es impensable, ¿no? O sea, se me hace un escenario muy poco. Entonces, si ese no es el escenario, ¿cuál va a ser el escenario para resolver el conflicto? O sea, ¿cómo se va a acabar? Y parte de lo que preocupa es que Vladimir Putin está poniendo sobre la mesa argumentos. Dice, a ver, ¿por qué hay que invadir Ucrania? Ah, pues porque yo no quiero tener un país enemigo que forme parte de la OTAN en mi frontera. En la puerta de mi casa, ¿no? Pero que no se nos olvide que en el 2004, dos países que son vecinos de Rusia, que formaban parte de la Unión Soviética, que es Letonia y Lituania, los dos ingresaron a la OTAN. Entonces ya tiene dos vecinos. ¿Será ese el siguiente paso? O sea, el siguiente paso sería, oye, pues con este mismo argumento,
pues Wow. vamos a invadir estos dos. Y ahí ya sería una acción bélica directa con uno de los países que forman parte de la Sí, OTAN. por eso también ha estado un poco, digo, no ha recibido el apoyo de la OTAN porque oficialmente no forman parte, ¿no? Los estuvieron Exacto. invitando, pero no formaron. Que si hubieran sido parte, entonces sí, sí se dan Sí, los trancazos, eh, sí, sí, a sí. desatarse la tercera guerra, algo así, ¿no? Esta es la mesa de ajedrez más grande del mundo. Es la mesa de ajedrez donde lo que hay que ganar y lo que hay que perder, o sea, está pero al tope del límite, ¿no? Es un juego de donde lo que se puede ganar, lo que se puede perder, o sea, no hay otro juego más importante en este momento en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la siguiente pieza? ¿Cuál va a ser la siguiente movida? Eso va a estar muy interesante, ¿no? De hecho, para allá iba la pregunta, ¿no? ¿Qué se debe hacer, ¿no? ¿Qué sería lo correcto, por así decirlo? O Sí, lo menos dañino, ¿no? Para en general, ¿no? sí, o Qué sea, puede ser? Digo, Rusia no se va a echar para atrás. sí. Porque habría que ver, bueno, daño, cómo definimos daño, ¿no? El daño que le están haciendo ahorita a Rusia, y desgraciadamente, mira, las personas que van a resentir más las medidas económicas que se le están imponiendo a Rusia van a ser los más vulnerables. Okay. Los multimillonarios o billonarios, pues si vamos a suponer que tengas $1,000,000,000 y pues mañana tienes 900, bueno, pues qué coraje, pero pues, no pasa de ahí. Pero la gente vulnerable, son 144 millones de habitantes que tiene Rusia, ¿no? Y no sabemos cuánta gente está de acuerdo con esto y cuánta gente no. Probablemente haya mucha gente que no esté de acuerdo con lo que se está haciendo y van a ser víctimas colaterales de las medidas económicas que se le están imponiendo a Rusia, ¿no? Ujú. Le quieren cerrar la llave también. Hay un gaseoducto, ¿no? Que se Sí. está construyendo, que está a punto de entrar en operación. Lo construye una empresa suiza. Bueno, pues esa empresa suiza ya estaba al borde de la quiebra. Ya con esto, bye, ¿no? O sea, yo creo que Sí, ya, ya no, ya, ya no sobrevive. ya es una víctima colateral, ¿no? Ujú. De lo que está pasando. Este es un gasoducto que pretendía vender, transportar gas natural desde Rusia a Alemania, ¿no? Entonces Alemania dice, bueno, pues ya no vamos a recibir ese gas, pero resulta ser que lo necesitan, ¿no? Ujú. Si no, no estuvieran construyendo este gasoducto. El precio del petróleo ya superó los $100. ¿Te acuerdas que lo vimos? El- Vimos algo rarísimo, llegó a valer negativos a menos cero. sí, sí, O sí, sea, sí. y luego se empezó a recuperar el precio del petróleo, ¿no? 30, 40, 50. Bueno, pues ya está arriba de $100 el barril, ¿no? Con esto. Entonces vamos a ver un incremento en el precio de la gasolina a nivel mundial. Víctimas colaterales, ¿no? Del conflicto, que no Ujú. tiene nada que ver. Ok. Entonces, Y bueno, digo, sería complicado tratar de hacer una predicción, ¿no? Pero ¿qué puede pasar de aquí en adelante, ¿no? sí, Independientemente de qué tanto escale, o bueno, más bien esa perspectiva, qué tanto puede escalar. Mucha gente tiene ese temor, ¿no? De que, digo, los medios de comunicación también son un mecanismo fuerte, ¿no? Para la cuestión de la narrativa, ¿no? claro. Y mucho de eso que se ha construido en medios de comunicación internacionales estamos en la antesala de la Tercera Guerra Mundial. ¿Es realmente, o tú lo ves que puede ser realmente esto? Sí, bueno, este es un juego de probabilidades, ¿no? Ujú. Es un juego de porcentajes y yo creo que no podríamos descartar ninguna posibilidad, ¿no? Ok. Ve, por ejemplo, una resolución, la más pacífica, la menos dañina, pudiera Ujú. ser que destituyeran a Vladimir Putin en su propio país, ¿no? Que se Híjole. diera un levantamiento, un golpe de Estado, lo destituyeran Ajá. y un nuevo presidente dijera, oigan, a ver, marcha atrás, vamos a salirnos, esto no jamás debió haber sucedido, algo así, ¿no? Ujú. Sería lo menos sangriento, lo menos perjudicial para ambas partes, ¿no? Pero es un, Es un escenario muy improbable, ¿no? ajá, Oye, Vladimir Putin bueno, fue un presidente sumamente popular. ujú, En el 2018 ganó con el 77% de los votos. setenta y sí, siete sí, por ciento. Su contrincante más cercano tuvo el 11%, o sea, 77 contra contra 11. 11. O sea, Sí, son, sí, o sea, fue
No sé cómo esté ahorita su popularidad, pero pues en un descuido y es todavía más popular en este momento, ¿no? Así es, puede ser. Entonces ese escenario Muy no es poco imposible, probable. es improbable. Es improbable. Un conflicto que esto escale a un nivel nuclear, pues yo creo que el resto de los países tiene eso muy presente. Yo creo que van a intentar hacer hasta lo imposible por evitarlo, ¿no? Ujú, Pero no lo podemos quitar de la mesa, ¿no? ujú, No podemos quitarlo de la lista de probabilidades, ¿no? ujú. Pero sí es un escenario muy complejo. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo va a durar? O sea, la medida en la que afecte al resto de los países y al mismo Rusia y Ucrania, pues también va a depender del tiempo que dure el conflicto. O sea, si dura meses, años, o sea, no lo sabemos, ¿no? Sobre todo porque no podemos dibujar esa ruta mediante la que se va a resolver el conflicto, ¿no? Sí, y bueno, y ahorita con lo que decíamos, ¿no? Estamos en momentos históricos, nos tocó, bueno, estamos todavía en la pandemia, ¿no? Pero al inicio de Sí, la pandemia decían, puede que dure unos 2 meses sí. y ya llevamos 2 años, O pues, y ilusos. más de 2 años, ¿no? Sí. Entonces, digo, esto apenas va creciendo esto, ¿no? Esperemos que no escale. Sí, fíjate, en el 2020 me acuerdo que en marzo, por allá del 2020, en una conferencia de prensa, Hugo López, digo, saliéndome un poquito del tema, ¿no? Dijo, no, prepárense para una epidemia larga y esto va a durar hasta agosto. O sea, él pronosticaba 8 meses. Se nos hizo tan impensable que nadie lo creyó. O sea, Ujú. nadie lo creyó. Dijeron, no, es una exageración. 2 años después, Seguimos, seguimos, 2 años seguimos ahí. después, una guerra nuclear. Una guerra nuclear No, después no, de... no, ni pensarlo, ¿no? No, no, Todavía, no, no. Toco este, madera. sí, sí. Oye, Arturo, se nos va el tiempo, está buena la plática, vamos a tener que Sí, hacer retomar. otra sesión en otra ocasión Claro. el podcast. Algo más que quieras agregar? Pues yo creo Algo, que lo importante, sobre todo para nosotros, es tratar de dibujar y de predecir qué es lo que va a pasar, ¿no? Bien dicen que en el análisis de sistemas complejos, pues los problemas más que... Hay muchos problemas que más bien se controlan, no se eliminan, ¿no? ujú, Entonces, aplica el CPC, ¿no? Cuantificar, predecir y controlar. Entonces, vienen tiempos complicados, viene una inflación, yo creo que se va a ver un desfase, se va a retrasar la recuperación económica y pues yo creo que hay que ir previendo eso, ¿no? ok, bueno, pues Arturo, muchas gracias por estar en esta sesión del podcast No, LVP. muchas gracias a ti. Pues gracias Arturo, gracias a todas y a todos por haber estado pendientes de otra sesión más del podcast LVP, el primero y el único, hasta ahorita el único podcast aquí en Hermosillo, en la radio. Recuerden que nos pueden escuchar en 88.1 FM aquí en Hermosillo, en La Voz del Pitic y en todas nuestras plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en todas partes, así nos encuentran, tal cual, La Voz del Pitic. Nos vemos.